Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, si yo tengo una función, no sé, una función, qué sé yo, vamos a tratar de en un punto que me interese analizar, aproximarla, ¿sí? Lo que hacemos acá es aproximarla por una función de grado 1, un polinomio de grado 1, ¿sí? Entonces, básicamente lo que queremos hacer, no sé, yo puedo definir infinitas rectas, ¿sí? Tengo x y tengo mi f de x0, ¿sí? Mi x0 y mi f de x0, y yo puedo tomar infinitas rectas. Bueno, quiero una en particular que cuando esté cerquita del x0 aproxime bien, en el sentido de que difiera poco lo que vale la función en la realidad de lo que vale la función en la función lineal, ¿sí? Los que leyeron el apunte, ¿pueden decir cuál es esa recta a la que mejor aproxima? La recta tangente. La recta tangente, ¿está bien? Entonces, se prueba en la teoría a partir de varias deducciones, de pedir algunas condiciones, que el error sea pequeño, relativo, ¿sí? Entonces, a partir de esas cuestiones se llega a la deducción de que la recta que mejor aproxima la función es la recta tangente, ¿sí? Y eso tiene un beneficio porque ya sabemos cuál es la recta tangente, sabemos calcularla, ¿sí? La definición más técnica del diferencial es, bueno, justamente que lo que vale la función en f de x0 más un delta x en el polinomio y en la función, esa diferencia sea chica. Y eso quiere decir que cuando lo divido por el diferencial, que es lo que yo estoy aumentando, el delta x es el límite de 0. ¿Está bien? Vamos a escribirlo si les queda. Pero la definición de... tenemos, si f es continuo en x0 y tomo un delta x, un incremento, cualquiera, ¿no? Un incremento en realidad chiquito, ¿no? Porque si yo me voy a funciones que son muy distintas y tomo un incremento enorme, y ya no va a aproximar bien. Siempre es un entorno cercano, o sea, un delta x que esté más o menos pegado al x0, ¿sí? Un incremento, entonces, si consideramos x0 fijo y delta x como variable, entonces lo que se tiene es que si existe una función lineal t de delta x igual a m delta x, tal que el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x0 más delta x menos lo que es el polinomio evaluado en x0 entonces si pasa esto, o sea, si yo dado una función que sea continua, un valor x0, ¿sí? Y un entorno cercano a ese x0, si yo puedo probar que este límite, si encuentro una función lineal que es la pendiente por lo que estoy tomando como variable, y lo divido por justamente el incremento, si eso da 0, entonces la función se dice que es diferenciable en x0. ¿Qué significa? Que la voy a poder aproximar por esta función lineal que va a terminar siendo la recta tangente, ¿sí? Entonces, f es diferenciable en x0. Y lo que se llama el diferencial es ese t de delta x. ¿Está bien? En ese caso, el diferencial de f en x0 es t de delta x
que recibe varias notaciones, ¿ok? Además de este se puede llamar, ¿sí? Notación t de delta x, lo podemos anotar como diferencial de f en x0 o directamente diferencial de f. ¿Está bien? O diferencial de y. X ahí arriba, ¿Está? arriba. En tal caso, sí. En este caso. En el segundo término ya sería entonces la recta tangente, que de arriba del límite. En este. Esa es la recta tangente. O sea, entonces sería que la imagen de la función original de x más delta x menos el valor de la recta tangente en x más delta x sería. Sí, sí, porque es el. Sí. Tiene que ser un infinitésimo de mayor. Exacto. Exacto. Tal cual. Eso es lo mismo que dice la teoría. ¿Sí? Bueno, en base a eso hace un montón de cosas, pero lo que nos va a interesar con el diferencial es poder operar, ¿no? Entonces vamos a ver las reglas de derivación del diferencial, que no van a ser muy distintas de lo que es la derivada. Lo único que sí vamos a tener que tener en cuenta es el diferencial, ¿sí? Respecto de quién estamos derivando. ¿Está? Entonces, básicamente, antes de dar eso, vamos a ver dos teoremas que nos facilitan diferenciar y después vamos a ver las reglas de derivación. ¿Sí? Entonces, hay un teorema que dice que habla de la unicidad del diferencial, ¿no? Que si el diferencial existe es único. ¿Sí? Entonces, el diferencial de una función es único. Y el otro es el que relaciona en algún sentido derivación con diferenciación, ¿sí? Y lo que establece es que una función es derivable en un punto si solo si es diferenciable. ¿Está bien? Y en el caso este, ¿no? Que sea diferenciable o derivable, porque lo podemos tomar como tengo un sí solo sí, puedo pensarlo de las dos maneras, me da una relación de cómo calcular el diferencial a partir de la derivada, ¿sí? Entonces lo que dice este teorema es que además, si yo hago el diferencial de f, esto es lo mismo que hacer f' de x por diferencial x. ¿Está bien? Puede ser entonces que si el diferencial de x es 0, es lo que te determina si existe una derivada. Sí, en realidad para que el diferencial de x te dé 0, después se ve, no sé si vieron que hay un ejemplo de la identidad. Claro, el delta x sería 0, entonces ahí es como... ¿Sí? Y ahí... Esas son las funciones constantes, digamos, porque para que el diferencial de x te dé 0, evaluar en un punto o en el otro, te tiene que valer lo mismo, digamos. Entonces te da 0 de los dos lados, el diferencial es 0, porque justamente la recta tangente va a coincidir con la función, entonces no tenés ningún diferencial, porque no estás aproximando a nada. Y no es que la derivada no existe, sino que es 0. Es 0, claro. Está bien. ¿Está bien? El diferencial es 0. Ahí la definís por decreto, digamos que es 0, porque si te pasás dividiendo el 0 no... Claro, no lo vamos a pasar dividiendo, pero podés calcularlo acá, ¿no? Calculás acá, si la función es constante, esto ya te da 0, y te queda que el diferencial es 0. ¿Sí? Bueno, después hay toda una interpretación geométrica que básicamente lo que hace es calcular cuál es la variación de las imágenes sobre la función y cuánto dista, digamos, cuál es la variación de las imágenes pero en la recta tangente, digamos. Y lo que llega es a la aproximación, que es lo que nos va a interesar para resolver los ejercicios, ¿sí? Porque yo lo que sé, lo que dijimos es que podemos aproximar la función en un entorno del punto por esta recta, esta función lineal que se deduce que es la recta tangente, ¿sí? Entonces voy a escribir básicamente eso, que es lo que nos interesa y es lo que vamos a usar para hacer los ejercicios. Y ya vamos a ver algunos ejemplitos y se van a poner a resolver ustedes y después los corregimos. ¿Está?
Entonces, básicamente lo que sucede es que si yo considero la función original y la tangente, esas variaciones son relativamente cercanas, ¿sí? Entonces, lo que se llega a probar es que si yo hago, esto sería la función en la original, ¿está bien? Siempre f es la original, menos f de x0, o sea, la variación de las imágenes en la función, esto es aproximadamente f' de x0 por el delta x, ¿sí? Que es el diferencial, ¿está bien? Entonces, básicamente, si despejamos, me queda que f de x es aproximadamente f de x0 más f' de x0 por x menos x0, y esta es la recta tangente. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo acá es que si yo estoy cerquita del x, es bastante parecido calcular cuánto vale la función en ese valor que reemplazarlo en la recta tangente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? Básicamente lo que dice esto es lo que dijimos de antes, que el polinomio de grado 1 que mejor aproxima la función en un entorno de x0 es la recta tangente. ¿Sí? Entonces, el polinomio de grado 1 que mejor aproxima en el sentido de que menor error cometo, ¿sí? Que mejor aproxima a la función. Voy a pasar al azul. En un entorno de x0 es la recta tangente. AF en x0. ¿Está bien? Entonces, básicamente, lo que podríamos hacer para guiarnos un poquitito, yo tengo este x0 que tiene su imagen respectiva f de x0, esta es la función. Si dibujo la recta tangente, lo que me está diciendo básicamente es que si yo me corro un poquitito, calcular f en la función o calcularlo en la recta tangente es bastante parecido. ¿Sí? Pero hasta delta x, no más. Claro, o sea, habrá que ver este delta x, es x0 más algo, digamos. ¿Sí? Pero no es algo que está fijo. ¿Está? Van a ver en la práctica que no se dice allá, o sea, no van a encontrar como ejercicio encontrar el delta x para el cual la función, la recta tangente deja de ser una buena aproximación. Claro. Porque en general trabajamos con valores próximos. ¿Está bien? Si no, lo que se hace, si vos te vas muy lejos, ¿qué haces? Haces la nueva recta tangente en ese punto y de ahí te moves un entorno. Porque yo la recta tangente la puedo calcular si la función es derivable en cualquier valor de la función. ¿Se puede aproximar con polinomios que sean no necesariamente lineales? Sí. Sí, después vamos a ver polinomio de Taylor. ¿Sí? Que ahí te permite aproximar, obviamente que cuanto más alto sea el grado del polinomio, mejor aproxima, menor error cometés. Pero la recta tangente para lo que vamos a usar es bastante decente, digamos. ¿Sí? Pero sí, es algo, el cálculo numérico se ocupa de eso, de aproximar cosas, qué sé yo. Si uno tiene una función y quiere calcular raíces, es difícil de calcular. Entonces hay un montón de métodos numéricos que lo que hacen es no encontrar la raíz exacta, pero aproximarla.
con un determinado error que podamos manejar. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Vamos a ver un ejemplito para fijar ideas. Bueno, y otra cosa antes del ejemplo es que dentro de las observaciones, un poco esto lo que dije, pero anotarlo, es que si yo hago el diferencial de f es aproximadamente el delta f, en el sentido de que lo que varío en la f es aproximadamente lo que estamos tomando como diferencial. Eso por un lado. Y otra cuestión más de notación, vieron que dijimos que si yo tengo i igual a f de x, dijimos que el diferencial de f es hacer f' de x diferencial x. Acá. Bueno, decir f o decir y es lo mismo, ¿no? Porque es la variable dependiente. Entonces, pensando el diferencial, en lugar de poner diferencial f, si ponemos diferencial y, es f' de x diferencial x. Entonces, si el diferencial de x es distinto de 0, queda que el diferencial de y sobre el diferencial de x es igual a la derivada de x. Y ahí está un poquito para cerrar la notación que se había trabajado antes. ¿Está bien? Bueno, y tengo que dar algo más antes del ejemplo. Vamos a ver las reglas de derivación, o diferenciación, perdón, que están en la teoría. Las vamos a ir deduciendo, ¿sí? Lo importante acá va a ser esto. Y cuando querramos aproximar, lo importante va a ser esto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver las reglas de diferenciación. Primero, supongamos que tenemos dos funciones f, y z que dependen las dos de x. ¿Está? Porque el diferencial va a ser respecto de la variable que tengamos en juego. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos y a f de x y z también a f de x. Y obviamente le vamos a pedir derivables, porque derivables va a ser lo mismo que diferenciable, entonces voy a poder hacer el diferencial. El caso más simple es cuando tengo una constante por una función y queremos derivar eso, ¿sí? Diferenciar eso. Entonces, supongamos que quiero hacer el diferencial de k por i. ¿Está bien? Quiero diferenciar esta función. Entonces, si vemos esto, mi función ahora es k por i, ¿no? I es f de x. Entonces, si yo quiero hacer el diferencial, ¿qué voy a tener que hacer? La derivada de mi función por el diferencial de la variable. ¿Sí? Entonces acá voy a tener que escribir la derivada de qué función? De k por i. Entonces va a ser k por i prima por diferencial de qué variable? De x, porque i depende de x. ¿Estamos? Bueno, ¿y esto qué es? Es derivar esto. ¿Y cómo derivamos esto? La derivada de i. Claro, la derivada de i por el k. O sea que esto va a ser k por i' diferencial x. Ahora, si junto estos dos, ¿esto qué es? El diferencial de i. El diferencial de i. Porque el diferencial de i, ¿qué es? Es hacer i' por el diferencial de la variable. Entonces, básicamente esto es k de i. ¿Estamos? ¿Sí? El segundo, bueno, es ¿qué pasa si tengo la suma de las funciones? ¿Qué esperan que va a pasar? La suma de diferenciales. Y va a ser la suma de los diferenciales, ¿no? No hay grandes sorpresas acá. Porque yo acá, ¿a qué función voy a tener que derivar? I más z. A i más z. Entonces voy a tener que hacer i más z' por el diferencial de la variable que es x en ambas. Bueno, y ahí uso la derivación de la suma. Esto va a ser i'
más z' diferencial x. Si distribuyo, queda y' diferencial x más z' diferencial x. Y acá me aparecen los diferenciales ahora de las funciones. O sea que esto básicamente es y diferencial y más diferencial z. ¿Vamos? La deducción está hecha ahí en la teoría, ¿sí? Yo la hago porque hay veces que parece fácil, pero se complica un poco. La de la multiplicación va a ser lo mismo. ¿Sí? La de la multiplicación va a ser lo mismo, porque yo lo que voy a tener que derivar es la multiplicación por el diferencial x. Entonces va a ser lo mismo, va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero que distribuyendo el diferencial, voy a obtener esa fórmula de ahí. Que el diferencial de y por z, ¿qué va a ser? Diferencial de y por z más y por diferencial de z, o al revés. ¿Sí? O sea que va a ser el diferencial de y por z, lo voy a poner al revés así no se confundan con el diferencial. Z por el diferencial de y más y por el diferencial de z. ¿Está bien? El 4 es el que habla de la división. Este sí vamos a hacerlo por las dudas. Obviamente si z es distinta de 0, bla. ¿Ok? Entonces si quiero hacer esto va a ser y sobre z' por diferencial de x. Entonces básicamente derivar esto es hacer y' por z menos y por z' sobre z cuadrado. Todo esto diferencial x. Podemos distribuir, entonces va a quedar z cuadrado abajo. Voy a distribuir y voy a rotar para que me quede la derivada acompañada del diferencial de la variable para poner el diferencial de la función. O sea que esto es z y' diferencial x menos y z' diferencial x. Y ahí nuevamente aparecen los diferenciales de las funciones. Esto va a ser el diferencial de y esto va a ser el diferencial de z. Entonces ahí aparece, que es lo mismo, ¿no? Porque fíjense que yo tengo el diferencial de esto y ahí acá me queda el diferencial de arriba por el de abajo menos el de arriba por el diferencial de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Bueno. Y después la única que queda es lo que sería la composición. Entonces para la composición ya no voy a pedir que las dos dependan de x porque necesito componer. Entonces ahí lo que dice es que si tenemos y que depende de z y z que depende de x. ¿Le puse la misma letra ahí también? Ahí lo hace de una. Bueno, hagámoslo ahí como está. ¿Sí? Entonces si tenemos el diferencial ahora de y de z, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer la función, que ahora es la composición de 2, derivado, diferencial x. ¿Ok? Y ahora esto derivado, ¿qué es? Es hacer y' en z por z' de x. Entonces lo que termina quedando es, este es el diferencial de z, y esto, usando lo que tenemos acá, lo podemos dejar así, o podemos pensar que esto es el diferencial de y sobre el diferencial de z. ¿Ahí me quedó bien? Sí. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se aplica esto. El tema con el ejercicio para el encuentro de hoy, necesitamos un chiquitín más, porque es aproximación. ¿Sí? ¿Lo chusmearon el ejercicio o no?
el arco tangente de... Entonces, veamos dos ejemplitos. El primero queremos hacer el diferencial de esta función y igual a x cuadrado más 1. Son los que están en el apunte, ¿sí? Bueno, tenemos una multiplicación entre las dos variables, entre las dos funciones, ¿no? Tenemos dos factores y básicamente tenemos una multiplicación entre ellos. Entonces voy a usar la 3 y ya. ¿Sí? Entonces para hacer el diferencial de y, ¿qué voy a hacer? Si lo escribo bien, tengo que hacer x cuadrado más 1 por el logaritmo de x derivado diferencial x. Lo puedo hacer de una o lo puedo hacer usando, o sea, la definición, si se quiere, la relación que hay entre el diferencial y la derivada, o usando la regla de derivación. De las dos maneras voy a llegar a lo mismo. Si lo hacemos ahí, ¿qué queda? 2x por logaritmo de x más x cuadrado más 1 por 1 sobre x, que es lo mismo que dividir por x, diferencial x. ¿Está? Y ahí queda. ¿El diferencial lo deja afuera siempre? Sí, lo pueden dejar afuera, lo pueden distribuir. Si quieren relacionarlo acá, por ahí les conviene distribuirlo, pero si no, queda así. Okay. ¿Sí? Sobre todo para lo que se viene cuando tienen derivación implícita y paramétrica que vamos a... Exacto. Entonces conviene tenerlo ahí agrupadito. Bueno, y el segundo ejemplo que proponía la teoría es y igual a x por logaritmo de x cuadrado más 1. Entonces, si lo hacemos, supongamos que lo hacemos usando, ahí lo propone de las dos maneras. Esto sería usando la definición, y si lo propongo de la otra manera, hagámoslo, así queda. Si lo hago de la otra manera, sería hacer diferencial y, tendría que hacer el diferencial de este por este sin derivar, más este sin derivar por el diferencial de este. Entonces, si lo hacemos así, el diferencial de este va a ser, tendría que hacer el diferencial de x cuadrado más 1 por logaritmo de x, más x cuadrado más 1 por el diferencial de logaritmo de x. Para ver queda lo mismo. El diferencial de esto va a ser esto derivado por diferencial x, o sea que va a ser 2x diferencial x por logaritmo de x más x cuadrado más 1, y el diferencial de este va a ser 1 sobre x diferencial x. Bueno, sacando factor común diferencial x, obtengo lo mismo que antes, 2x logaritmo de x más x cuadrado más 1 sobre x. Sí, está. ¿Está? Y obtuvimos exactamente lo mismo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ahí el D diferencial se pone a todo? Sí. ¿O... Sí, porque fíjate que la fórmula, la que teníamos, era que f de x, ¿sí? Si hacemos el diferencial de f, es f' de x diferencial x. Acá mi función, lo que yo quiero hacer la diferencial, es todo esto. Claro, yo decía por la D como que por un paréntesis, o sea, sería diferencial de x cuadrado más 1. ¿Acá? En el primer renglón de diferencial y. No. No, de la derecha. Ah. Arriba. El primer renglón. ¿Acá? Sí, ahí. Acá yo puse el diferencial. El Pues, diferencial es como esta parte. ¿no sería de todo eso? Por el paréntesis, digo. Lo que pasa es que acá yo lo que estoy usando es esta fórmula. Ah, Entonces yo ahí lo que estoy haciendo es, y esto resumí, o sea, esto está resumido, ¿no? Porque esto ya es el igual. Pero lo que estoy usando es como el tercer renglón, ¿no? Entonces yo tengo, Claro. la multiplicación diferencial x. ok. ¿Sí? Sí, ahí lo vi. Bueno, y si quiero hacer esto, hagámoslo por uno de los dos, ¿sí? Hagámoslo de esta manera, que en la general es la nueva.
¿ok? Acá tengo una multiplicación, pero acá tengo una composición. ¿Está bien? Entonces, si lo hago de esa manera, entonces el diferencial de y va a ser igual al diferencial de x, lo pongo así, diferencial de x así, porque no lo estoy poniendo derivado, por logaritmo de x cuadrado más 1, más x por el diferencial de logaritmo de x cuadrado más 1. ¿Ah? Estoy usando esta misma fórmula. Estoy haciendo una de las dos, la dejo tal cual y hago el diferencial de una, más dejo la otra sin diferenciar y diferencio la que me queda. Entonces acá sí uso, esto va a ser x', diferencial x, logaritmo de x cuadrado más 1, más x por logaritmo de x cuadrado más 1, prima, diferencial x. O pueden usar esta que es la 5. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Por qué no usamos la misma de arriba? Esto sería como esta. Pero se puede hacer como... Sí. Ok. Dije que hacemos esta porque es la más nueva. La otra por ahí como implica la derivada ya y el diferencial, derivas la multiplicación y acá estamos usando esa regla. Pero va a dar lo mismo. Entonces acá me queda la derivada de x que es 1, el diferencial lo tiro para atrás, me queda el logaritmo de x cuadrado más 1, diferencial x, más x por, y ahora tengo que derivar esto es un 2. O sea que va a ser 1 sobre x cuadrado más 1 por 2x, diferencial x. Bueno, para terminar de arreglarlo, saco el diferencial para afuera y queda logaritmo de x cuadrado más 1 más, y acá fíjense que si lo escribimos un poquito mejor va a quedar 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1. ¿Está bien? ¿Tiene alguna diferencia diferenciar con esa regla o derivando? No. Si después se puede hacer. Sí, da lo mismo. Pero siempre, digamos, no es que hace falta en algún momento aplicar sí o sí eso. Esto va a servir mucho cuando sea la derivación implícita, porque ahí no vamos a tener la explícita, no vamos a tener f de x igual a algo. La y va a estar metida dentro de la función. Entonces, para la derivación implícita sí es necesario los diferenciales, porque muchas veces no se puede obtener, es lo que decía Germán al final de la clase pasada, no vas a poder encontrar la fórmula explícita. Entonces vas a necesitarla. ¿Sí? Pero si la tenés de la manera explícita, te da lo mismo. Claro, no sé yo, porque si no, digamos, esas reglas son... Sí, para la nada, claro, sí. Podría aplicar la derivación. Claro, pues es lo mismo que derivar eso. Es lo mismo, solamente que aparece el diferencial. Sí. Pero cuando tengamos, ahora vamos a ver, cuando tengamos la implícita, va a ser útil. Claro. Porque no lo vamos a poder. ¿Cómo haces para derivar, qué sé yo, si tenés esto? No, ya no son funciones, ¿vieron lo que cuando tenemos curvas? ¿Sí? Entonces, qué sé yo, supónganse que tienen esto. Logaritmo de x cuadrado menos 1 más y sobre 3 menos y cuadrado sobre 4 igual a 8, qué sé yo. Y despejar esto es medio raro. O si tengo logaritmo de x por y entonces ahí voy a tener que usar la derivación, la diferenciación. ¿Está? Bueno. O sea que nos va a dar más una expresión la respuesta. No, van a poder calcular, solamente que el diferencial va a depender por ahí de x y de y. ¿Está bien? Bueno, esto ya está. Vamos a ver un último ejemplo, que es lo de aproximación, y ahí vamos a hacer, les voy a dar para pensar un ratito el que era para hoy, y después lo vamos a corregir. Entonces, ¿se acuerdan cuando dijimos que, que la recta tangente era la que mejor aproximaba? ¿Sí? Eso lo que se obtiene es que si yo calculo f, o sea, este es el resultado que nos va a servir para realizar las aproximaciones. Si yo tengo f
en x más delta x, esto es aproximadamente lo que vale f en el x más f' de x por delta x. Se hace una deducción, ¿sí? Eso véanlo, hay un ejemplo que propone f de x como x, la identidad. Y a partir de calcular el diferencial, llega a la conclusión que dx es lo mismo que delta x. Entonces, usando ese resultado, esto de acá, ¿qué sería? F'(x) por el diferencial. El diferencial de F'. esto sí sería el diferencial de x, pero todo esto sería el diferencial de f Claro. o de y. Entonces, esto es lo que está diciendo, fíjense, es que si yo calculo cuánto vale la función en un poco más del x en el cual estoy mirando, eso es más o menos lo mismo que hacer f en la función más el diferencial. ¿Está bien? En donde ese diferencial tiene que ver con f' de x. El diferencial sería la imagen del polinomio lineal, pero sin el término independiente. Claro. Sí, es la pendiente por la variación. El diferencial, vieron que cuando dijimos la definición, ese t que llamamos t de delta x igual a m por delta x, Claro, esa parte ese es el diferencial. es sin el término independiente. Exacto. ¿Sí? Bueno, entonces con eso vamos a calcular lo mismo que está en la teórica. Supongamos que nosotros queremos aproximar cuánto vale la imagen en un cierto valor de x y, por ejemplo, no tenemos la calculadora. ¿Sí? Bueno, vamos a usar esto. Entonces, supongamos, ejemplo, lo que dice ahí. Nuestro objetivo es, queremos saber cuánto es raíz de 50 aproximadamente. Lo que hacíamos nosotros por ahí en la escuela es estimar esto, pero al número entero, ¿no? Uno que diría, raíz de 50, ¿entre qué valores tiene que estar? De 7 y 8. Entre 7 y 8, y más cerca de quién, ¿del 7 o del 8? Del 7, ¿no? Porque y vamos a usar eso, ¿sí? Entonces, para poder dar una aproximación necesitamos definir quién es la f, cuál es el valor de x y cuál es el delta x. ¿Está? Entonces, f de x, ¿quién voy a tomar? Raíz de x. Raíz de x. ¿En qué valor lo voy a hacer? Yo quiero hacer alguien más este, y fíjense que este lo tengo que poder calcular. El 49, ¿está bien? Entonces voy a tomar como que f de 50 es igual, decir, de f de 49 más 1, ¿no? Entonces, acá es donde aparece ese delta x. ¿Delta x cuánto es en este caso? 1. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser aproximadamente f en 49 más f' en 49 por el delta x, que delta x ¿cuánto va a ser? 1. Entonces, para poder calcular el f de 49 ya sabemos cuánto vale, pero ¿qué me faltaría calcular? La derivada. La derivada. Entonces, si tenemos f de x igual a la raíz de 50, perdón, la raíz de x, f' de x va a ser 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, f' en 49 es hacer 1 sobre 2 raíz de 49. Esto de acá da 7, o sea que es un 14avo. Entonces, básicamente lo que me dice esto es que hacer f en 50 es aproximadamente hacer 7 más 1 sobre 14. Que si uno hace la cuenta es aproximadamente 7,07. ¿Está bien? Teniendo eso en mente, vamos a hacer este de acá.
Ya está, ¿no? Resta la... ya. ¿Sí? Vamos a hacer el que era para hoy. Lo van a hacer ustedes. Y después lo vamos a corregir. ¿Sí o no? ¿Lo hacemos? ¿Quieren? ¿Sí? Bueno, acuérdense que para hacer este tipo de problemas necesitamos identificar cuál es el valor de x, cuál es el valor de delta x, cuál es la función. La función que voy a tomar para el 2, ¿cuál es? Raíz de... No, perdón. Arco tangente de x. Acá tengo que volver a poner uno. ¿Sí? El valor de x, ¿cuál va a ser? 1. ¿Y el valor de delta x cuánto va a ser? 0,1. ¿Sí? Entonces, básicamente acá lo que voy a usar es que f en 1,1, que es f de 1 más 0,1, esto es lo que en definitiva es el arco tangente de 1,1, que es lo que yo quiero aproximar. Entonces, esto va a dar aproximadamente a ser arco tangente en 1, que sería hacer f en 1, más f' en 1, o sea, la derivada de arco tangente en 1, por el delta x, que vale 0,1. ¿Está bien? Ahora, recordando lo que hicimos con Germán la clase pasada, arco tangente prima de x era 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, si yo lo evalúo en 1, arco tangente prima en 1 me da un medio, porque ahora evalúo en 1, entonces me queda 1 al cuadrado 1 más 1, 2, entonces queda un medio. Entonces, en definitiva, esto, para esto me dan el dato, ¿no? Porque esto es pi sobre 4, más esto que dio un medio por 0,1, que es un décimo. Entonces, en definitiva, queda pi sobre 4 más un 20avos. ¿Qué si hacen la cuenta? 3 pi décimo, ¿no? Ay, lo tengo acá. Bueno, sí, si lo hacen así, esto es 5, 6 sobre 20 pi o 3 décimos de pi. Y si lo hacen en decimal, esto da Ahí no sería, aproximadamente 0,83. ¿no sería un tercio ahí? Del ¿Acá? arco tangente en 1. Arco tangente en 1. No, porque 1 al cuadrado es 1. Ah, sí, perdón. Y esto da 0,83539. Fíjense que esto es usando la aproximación. Si lo hacen con la calculadora, da 0,8329. Esto es con la calculadora. Esto es con la aproximación. Entonces, fíjense que el error es chico. Décimos, centésimos, recién en los milésimos hay una diferencia. ¿Sí? O sea que el error es bastante pequeño, o sea, está bastante bien. ¿Sí? ¿Está claro? Mira, 0,4 y pico. ¿Este? ¿Está en radianes o está en grados? Ah, está en radianes. ¿Ok? ¿Sí? El 1 se podía usar la misma... Lo mismo, solamente que la fórmula, la función ahora va a ser f de x. Sí, va a ser logaritmo de x. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer uno que es para que después puedan calcular del 3 para abajo, ¿sí? Para ver cómo se usa esto cuando tenemos fórmulas. Esto se usa mucho en los laboratorios, ¿no? O cada vez que usemos un instrumento de medición que inherentemente medir conlleva un error. Y cada instrumento de medición tiene un error de medición propio. Entonces, nosotros teóricamente podemos calcular algo que después vamos, medimos y nos da otra cosa. Entonces, lo que vamos a calcular ahora es
el mismo que está en la teórica, cuando tenemos un cierto volumen que tiene una medida exacta, pero con un error de medición, digamos, entonces, ¿cuál es el diferencial? ¿Cuál es el diferencial? ¿Cuál es el error que estoy cometiendo al usar ese instrumento? ¿Está bien? Fíjense que con esto, fíjense que podemos usar esto si queremos calcular cuánto vale la función aproximadamente en f, en x más un delta x. O si traemos este para acá, usando este mismo resultado, tendríamos que f de x más delta x menos f de x es aproximadamente f' de x delta x. ¿Y esto de acá qué es? No. Delta I. Es delta i o delta f. ¿Por qué? Porque es cuánto varió la imagen de la función cuando me corro un cachito y le resto cuánto era en el valor inicial. Entonces, esta es lo que vamos a usar, ¿sí? Que si yo me fijo una variación en la función, eso se puede aproximar con el diferencial de la función, que es esto de acá. ¿Ok? Entonces, en la teoría dice, el lado de un cubo se midió y es de 11,4 con un posible error de más o menos 0,05 centímetros. ¿Sí? Entonces, el ejemplo, tenemos L, que es el lado de un cubo, que es 11,4 centímetros más o menos 0,05 centímetros. Acá un paréntesis. Matemáticamente las unidades como que no se usan. Yo sé que ustedes tienen ingeniería y como que las unidades son lo más de lo más. ¿Está bien? En el ejemplo está puesto las unidades, o sea que estimo que debe ser importante ponerlas. Voy a tratar de ponerlas. Si me lo olvido, sepan que sé que son importantes. ¿Okay? Entonces, lo que nos piden es evaluar el volumen del cubo y dar una estimación del error. No tengo. Voy les doy un ejercicio y voy a ir a recargar los marcadores porque ya no van más por decir. Tengo perdidas. ¿Tenés? Fíjate, probalos y fíjate si Son de borra bien. pizarra, ¿no? Son de pizarra, yo la puse, pero si quieres Ok. probar que borre bien. Dale, A la izquierda. dale. Vamos a checar. Venga, gracias. Igual ahora los voy a ir a cargar porque siempre voy a gastar toda la tinta. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a usar? Esto de acá, justamente. ¿Sí? Yo primero tengo que dar la fórmula. Entonces, tengo que ver qué es lo que quiero estimar. Y acá quiero estimar el volumen de un cubo que tiene fórmula X al cubo. x al cubo. ¿Sí? Entonces, mi función va a ser x al cubo. ¿Qué voy a usar? Voy a usar esto de acá. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que voy a necesitar es hacer el diferencial de f. ¿Sí? Y ese diferencial voy a necesitar sí o sí calcular esta parte. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo es que el diferencial de b, por un lado, va a ser esto de acá, ¿no? Lo que habíamos dicho antes. Esto es hacer x cubo prima diferencial x. ¿Está bien? O sea que esto me queda 3x cuadrado diferencial x. Ahora bien, el volumen original lo voy a calcular con la medida exacta, sin el error. ¿Que cuánto mide el lado? 11,4, ¿no? Esto va a ser como la medición exacta. ¿Está bien? Entonces, el volumen exacto va a ser realizar 11,4 centímetros, ahí lo pongo, al cubo. Y esto da aproximadamente
Aproximadamente porque da con coma, ¿no? 1482 centímetros cúbicos. ¿Sí? Eso va a ser el exacto. Ahora, si calculo el delta B, va a ser aproximadamente esto de acá. ¿Ok? O sea que va a ser la derivada por delta X. O sea que voy a obtener 3x cuadrado de X. Que es lo mismo que el delta X. Por lo que habíamos dicho acá, que no lo borré. ¿Está bien? Que nos conviene porque el delta X, ¿cuánto va a ser? El 0,05, porque es el error que estoy cometiendo, digamos. ¿Sí? Ahí me perdí un poco. Que digamos, esto se deduce en la teoría, yo no lo deduje 100%, pero lo que se tiene es que el diferencial de X es lo mismo que delta X. Entonces, cuando nosotros hacemos el diferencial, me queda diferencial de X acá. Ahora, ese diferencial es lo mismo que acá poner delta X. ¿Te acordás que antes el delta X en el anterior era 0,1? Porque yo quería aproximar en 1,1 y me centraba en el 1, entonces ¿cuánto me corro? Bueno, acá es lo mismo. El valor original es 11,4, pero con la medición es un poco más. Esto es el delta X. ¿Está bien? Entonces, ahí sí reemplazan, ahora es solamente reemplazar, ¿no? Porque esto me va a quedar 3 por 11,4 centímetros al cuadrado por 0,05 centímetros. Entonces, delta B queda aproximadamente, esto da 19 centímetros cúbicos. Entonces, lo que se obtiene es que el volumen va a ser aproximadamente lo que obtuvimos como el volumen, y este va a ser el posible error. 1483 más 19, todo esto centímetros cúbicos. En la teoría van a ver que lo redondea a las decenas más cercanas, o sea, esto lo ponen como 1480 más 20, ¿no? Porque ya que estamos redondeando, redondeemos un poquito más porque no afecta, ¿sí? Si lo dejan así no está mal. Eso es una estimación Sí. del error. Claro, o sea, esto sería como lo real y esto es, digamos, la propagación del error. Si quieres. Porque en este caso la propagación del error sería mucho mejor hacerla haciendo 0,05 al cubo y pones eso más. Claro, lo que pasa es que vos cuando calculás el volumen del cubo, haces lado por lado por lado. Sí. Entonces te va a quedar, es como que no distribuye de una, ¿no? Porque vos vas a tener el lado que es 11,4 más eso, más 0,5 por 11,4 más 0,5 más 0,5. O sea que no te va a quedar el lado más el error al cubo. Porque la potencia no distribuye respecto de la suma. Entonces lo que te queda como el error es justamente esto. Un error total, tipo como la suma Claro. de los errores. Claro. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿La estimación es más 19? ¿No sería más o menos 19? ¿O tipo? Sí, es más o menos 19. Sí, tenés razón. Sí. Bueno, me gustaría dar algo de implícita, igual estamos bien con el tiempo. Hagan una cosa. Hagan el 3 y ahora lo corregimos. Solamente repaso. ¿Se acuerdan? Acá lo que queremos aproximar es el área. ¿Se acuerdan cuál era el área del círculo? ¿Sí? Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Voy allá atrás y lo... ¿Hacemos el 4? El 3, perdón. Ojo que ahí nos está dando el diámetro, ¿no? El diámetro nos está diciendo que es 25,4 más menos 0,1 milímetros. Entonces, el radio, ¿qué voy a tener que hacer con esto? 12,7. Claro, va a ser 12,7 y el error este, ¿de cuánto va a ser? Pero en realidad voy a dividir todo, porque esto
¿no? Pero la medida sigue siendo 0,1, el error absoluto. Sí, pero a nivel diámetro, ¿no? Bueno, no, sí, tenés razón, porque es el error del instrumento, no del... En total, 506,7. Sí, O sea, la medida sigue siendo 25,4 nomás que sí. el radio sería la mitad Sí, de sí, la mitad. 25,4. Bueno, entonces, acá el radio original va a ser 12,7. Así, claro, 1,4. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, más o menos 0,1 milímetros. Entonces, el área dijimos que es Porque no le puse al cuadrado. pi por radio al cuadrado. ¿Vamos? Si calculo el área exacta, voy a tener que hacer pi por 12,7 milímetros al cuadrado. ¿Y esto cuánto les dio? 506,7 aproximadamente. Sí. Bien, y por el otro lado voy a hacer el DA. Si hago el DA, fíjense que el área depende del radio, entonces voy a derivar respecto del radio. Pi es una constante que va a quedar y voy a tener que derivar el R, o sea que me va a quedar 2pi R de R. ¿Está bien? Pasa que yo estos los sumé. Bueno, entonces acá Primero la sumo. me queda que el delta A Claro, pero dividí en es tres. aproximadamente lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? ¿Sí? 2pi R, en lugar de R voy a poner delta R, que es 0,1. Entonces me queda que delta A es aproximadamente 2pi por 12,7 milímetros por 0,1 milímetros. Entonces, el delta A, ¿cuánto les dio esto? 8 aproximadamente. 8. 7,97. Ok, 8 milímetros cuadrados. Entonces, lo que obtenemos es que B es aproximadamente 506,7, acá no puse, pero es milímetro cuadrado, Y sale. más 8 milímetros cuadrados. ¿Está bien? Profe, no me quedó. Es área, sí. ¿Por qué quedó Sí, pi y porque no se puse- fue? ¿Qué? Me perdí porque quedó pi y no se fue. Va. Porque pi es un número, es una constante que multiplica, cuando derivo se queda. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Qué? Ahí dice, necesitamos determinar el error y el área. Bueno, el error es 8 y el área es eso, más o menos, siempre me entienden. Ah, que ¿Sí? hay que representar los puntos al final. El área, claro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver lo que la segunda parte, o sea, con esto salen hasta el 7, hasta el 9 inclusive. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es funciones implícitas y paramétricas y cómo las derivamos. ¿Sí? Para eso voy a mi machete. Bueno, vamos a la primera parte. Vamos a identificarlas, que es un poquito lo que dijo Germán en los últimos minutos del encuentro pasado. Sí, pero básicamente lo que queremos hacer es derivadas de funciones dadas de forma implícita o paramétrica. Bueno, entonces, la que estuvimos trabajando hasta ahora es la explícita, ¿no? Que es cuando tenemos
y igual a f de x. Esta es la explícita. La que dijo Germán la vez anterior es cuando tengo f de xy igual a 0, que esta es la implícita. Fíjense que en general, si no la tenemos igualada a 0, al igualar a 0 la traemos todo para este lado y queda igualada a 0. O sea que por eso se define así. Y después tenemos la paramétrica, que es cuando ambas coordenadas, digamos, dependen de un parámetro, que acá lo llama con t. Entonces, en la paramétrica tenemos x, que es una función que depende de t, y una y, que es una y que depende de t. Esta es la paramétrica. Entonces, un poco lo que me comentaba Germán es que puede pasar, sobre todo en la implícita, que las curvas asociadas a esas fórmulas no sean función. ¿Está bien? Por ejemplo, qué sé yo, elipses o circunferencias. Pero si pensamos en un punto y en un entorno pequeño, ahí sí. Entonces, por eso tiene sentido de hablar de derivada. ¿Está? Entonces, bajo ciertas condiciones vamos a poder calcular la derivada. Vamos a la primera, que es la implícita. Lo vamos a leer de ahí los pasos porque lo tienen. ¿Cómo hacemos para derivar? Esto no. Esto no. Oh, el internet. Lo que se hace básicamente es, bueno, esto ya no lo digo porque lo dijo Germán, esto. Entonces dice, para conseguir esta derivada se puede utilizar el diferencial siguiendo los siguientes pasos. Entonces, primero lo que hacemos es diferenciar a ambos lados de la igualdad. ¿Está bien? Diferenciar con las reglas de diferenciación que vimos. Agrupar en cada miembro los términos que tienen diferencial de la misma variable. Sacar factor común en diferencial en cada miembro y despejar la derivada buscada como el cociente de los diferenciales. Vamos a hacer un ejemplo de eso, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos esto de acá. Entonces, ejemplo... Uy, se fue la pantalla. Tenemos 1 x cuadrado más y cuadrado igual a 25. ¿Sí? ¿Saben qué curva es esta? Sí, es una circunferencia de radio 5. ¿Está bien? Centrada en el origen. Entonces, vamos a seguir esos pasos. Primero tenemos que diferenciar ambos miembros de la ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a diferenciar esto de acá y voy a diferenciar esto de acá. ¿Sí? Al diferenciar esto de acá, acá tengo una suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a quedar? Suma del diferencial de x cuadrado. Exacto, va a quedar el diferencial de x cuadrado más el diferencial de y cuadrado. ¿Y el diferencial de una constante cuánto va a ser? 0. Ahora usamos la definición, ¿no? En realidad no la definición, sino lo que obtenemos a partir del teorema que nos dice que es diferenciable si solo si es derivable. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular este diferencial? Hacemos x cuadrado derivado, diferencial x, más, y acá, Cuadrado derivado. y cuadrado derivado, diferencial y. ¿Vamos? Y ahora derivamos. Fíjense que hasta ahí todavía estoy diferenciando. ¿Acá qué me quedaría? 2x diferencial x más 2y diferencial y igual a 0. Acá no voy a sacar nada de factor común porque hay un solo término que tiene diferencial x y un solo término que tengo diferencial y. Entonces no voy a agrupar los diferenciales
¿Está bien? Sacando factor común porque ya están agrupados. Pero dice despejar la derivada buscada como el cociente de diferenciales. Entonces, lo que vamos a usar básicamente es lo que habíamos dicho, que I' es lo mismo que DI sobre DX. ¿Está bien? Entonces, si yo puedo escribir DI sobre DX, voy a tener la derivada. Porque acá no puse la consigna, pero la idea es hallar la derivada. Entonces, como me interesa tener DI sobre DX, voy a dejar de acá 2i DI igual a menos 2x dx. Y acá obviamente si el diferencial es distinto de 0, lo que puedo hacer es esto de acá, y la i es distinto de 0, lo puedo pasar dividiendo para el otro lado, y este de acá lo paso dividiendo para el otro lado. Entonces me queda que di sobre dx es menos 2x sobre 2i, que simplificando los dos, queda que di sobre dx es menos x sobre y. ¿Está bien? Fíjense que depende de x y de y. Bueno, nada. En general, acá lo que dijimos es que no es función. Entonces su derivada tampoco va a ser función. ¿Está? Pero nos va a permitir en entornos cercanos calcular cuánto vale. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, y supongamos vamos a poner otro ejemplo que también está en la teoría, que me piden hallar la recta tangente. Si yo pienso en curvas, yo puedo calcular la recta tangente. ¿Está bien? Para eso voy a necesitar la derivada. Entonces, supongamos que me piden hallar la recta tangente de una curva que está dada de manera implícita. ¿Sí? Entonces, el ejemplo 2 lo que dice es hallar la recta tangente a la curva u cubo más b cubo igual a 6ub en 3, 3. ¿Sí? Acá en general se toma UB, o sea, U variable independiente, B dependiente, si se quiere. Entonces, lo que yo quiero es hallar dB sobre du. ¿Está bien? ¿En dónde? En 3, 3. ¿Sí? Yo sé que mi recta tangente va a ser de la forma B menos, ¿cuánto? La recta tangente, acuérdense que era I menos F en X0 igual a F' en X0 por X menos X0. V, no sé. Claro, va a ser B, en realidad B de 3. ¿Sí? B de 3, ¿que cuánto vale? U más 3. Porque esto es como U y esto es D de U. O sea, es lo mismo que decir X e Y. Acostúmbrense a trabajar con otras letras. O sea, esto es B en 3. Es igual a F' en X0, que sería esto, dB sobre du en 3, 3, por U, que es la independiente, menos el valor, que es 3. ¿Estamos? Sí. O sea que lo único que nos falta hacer es hallar la derivada en este punto. ¿Sí? Si se marean con esto, donde dice U ponen X, donde dice B ponen Y, y es un poco más amigable. ¿Sí? Sería X cubo más Y cubo igual a 6XY en 3, 3. Entonces acá calcularían DY sobre DX en 3, 3 y menos lo que vale Y en 3, que es 3, es igual a DY sobre DX en 3, 3 por X menos el punto, la coordenada de X, que es 3. ¿Sí?
Augusto y Piacere. Entonces, quiero calcular esto, lo que voy a hacer es seguir esas reglitas. ¿Por qué? Porque la curva que me dan está dada de manera implícita. Entonces voy a calcular los diferenciales de ambos lados. Entonces, también lo pueden, o sea, fíjense lo que decíamos antes. La forma implícita está igualada a 0. Acá no está igualada a 0. Yo me lo puedo traer para acá restando igualado a 0 o puedo diferenciar de ambos lados, es lo mismo. Entonces me va a quedar que el diferencial de u cubo más b cubo es igual a el diferencial de 6ub. Ahora, para acá uso las reglas de diferenciación que vimos, o sea que esto va a quedar diferencial de u cubo más diferencial de b cubo. Y acá tengo una constante primero que multiplica y la primera regla de diferenciación, ¿qué hacía con las constantes que multiplicaban? Las saco. O sea que va a quedar 6 diferencial de u por b. Y acá usamos la definición, o sea que esto va a quedar u cubo derivado diferencial u más, esto va a quedar b cubo prima diferencial b. Y acá lo pueden hacer de las dos maneras, pensando en la derivada del producto o pensando en las reglas de diferenciación. ¿Sí? Si pienso en las reglas de diferenciación, va a quedar 6 diferencial u por b más u por diferencial b. ¿Vamos? Derivo esto y esto ¿qué quedaría? 3u cuadrado diferencial u más 3b cuadrado diferencial b igual a 6b diferencial u, lo escribo al revés, solamente porque en general los diferenciales los dejamos atrás, más 6u diferencial b. Entonces ahí ya diferencié y ahora sí tengo varios términos que tienen los diferenciales de las distintas variables. Tengo diferencial u, lo tengo acá y lo tengo acá. Y diferencial b lo tengo acá y acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Los agrupo. Entonces voy a traer todo el diferencial b para acá y todo el diferencial u para allá. O sea que me queda. Eso es lo que dice agrupar en cada miembro los términos que tienen diferencial de la misma variable. O sea, eso sería el segundo. 3b cuadrado diferencial b menos 6u diferencial b es igual a 6b diferencial u menos 3u cuadrado diferencial u. Y ahora que ya los tengo, en cada miembro tengo los términos con el diferencial es el mismo, hago el paso siguiente que es sacar factor común y diferencial en cada miembro. Entonces acá me queda 3b cuadrado menos 6u diferencial b es igual a 6b menos 3u cuadrado diferencial u. Y ahora, como yo quiero db sobre du, voy a traer el du para acá y voy a llevar esto para allá siempre y cuando sea distinto de 0. ¿Está bien? Entonces de acá a acá, si 3b cuadrado menos 6u es distinto de 0, puedo dividir y queda, y bueno, y diferencial de u también distinto de 0, ¿no? Me estoy pegando una mareada con las huilas muy cortas. Se me parecen. El 6b menos 3u cuadrado. Recuerden que x y orden alfabético. No por eso, pero porque la formita me queda parecida a la b corta. Sí. Está como 3b raro. cuadrado menos 6u. O hay u por todas partes o hay b por todas partes. Sí, por ahí mi u y mi b son medias parecidas, pero... No, y las mías también me pasan lo mismo. ¿Sí? Bueno, y acá, si quieren, podemos sacar factor común, podemos dividir arriba y abajo por 3, o sea, si lo dejan así está bien, pero justo son todos múltiplos de 3 los términos, entonces podemos simplificar por 3,
Y acá quedaría, esto dividido 3, quedaría 2b menos u cuadrado sobre b cuadrado menos 2u. Y eso es el diferencial, eso es la derivada. Pero ahora para la recta tangente tengo que calcular eso en ¿dónde? En 3, 3. Y ahí lo bueno es que u y b valen 3, o sea que no me voy a confundir al reemplazar. ¿Sí? Entonces tengo que hacer db sobre du en 3, 3. Es reemplazar, es hacer 2 por 3 menos 3 al cuadrado. Menos 3. 3 al cuadrado menos 2 por 3. Queda menos 3 sobre 3, excelente. O sea que la pendiente de la recta tangente es menos 1. Y ahora con eso ya lo tenemos, porque esto va a ser menos 1. Y ya lo tenemos. Me queda que b menos 3 es igual a menos 1 o menos u menos 3. O sea, b menos 3 es igual a menos u más 3. Y si paso esto para allá para que quede de manera explícita, queda menos u más 6. Eso último, profe, no entendí. ¿Esto? ¿Qué estamos haciendo ahí? Sí. Pensá que yo tengo una curva. Ujú. ¿Sí? A ver si me abre GeoGebra para entender un poquitito. Yo lo hice, en la guía les pide trabajar con GeoGebra. Yo los tengo hechos, pero bueno, ya que estamos, veámoslo ahora. ¿Sí? Entonces, acá lo que pasa en GeoGebra es que x vale x y vale y. Entonces acá en lugar de poner, voy a ponerlo como les dije. Pongo, en lugar de u cubo, pongo x cubo más y cubo igual a 6x por y. Esa es la curva. Y acá estamos calculando la recta tangente en 3, 3. Entonces voy a marcar el punto 3, 3, que obviamente tiene que pertenecer a la curva, porque si no, no voy a poder calcular la tangente. En un entorno, esto no es función ni a palos, hace una revuelta, pero en un entorno cercano a esto sí es función, entonces puedo derivar y puedo calcular la recta tangente a este punto en esta curva. Que si se fijan, acá está de manera implícita, pero la puedo pedir que esté de manera explícita. Acá. ¿Qué nos queda? Nos queda que la recta tangente en el punto 3, 3 es de la forma y igual a menos x más 6. Y igual a menos x más 6. Claro, pero ¿cómo planteamos la primera parte? Eso me Y perdí. eso es esto de acá. Ah, ok. Es la ecuación de la recta tangente. Está bien. Solamente que acá, llevado a, en lugar de i, Sí, con B y U. es con b y u, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Al encontrar la derivada, cuando asumimos que, por ejemplo, hay que 3b cuadrado es el sube de 0, hay que analizar los casos en los que No, es 0. no. Si la planteamos por No. matriz. No hace falta. En general, lo que va a pasar es que se va por calcular. Si fuera 0, cuando reemplaces acá, te va a dar 0. Y entonces ahí, Claro, calcular es una función. claro, entonces ahí lo tendrás que calcular de otra Por manera. eso no hace falta hacerlo. No. Porque justo que te den un valor en el cual se anula el diferencial, medio raro. Debería ser función, debería no ser vectorial. No, en realidad sí, pero vas a tener que derivarlo de alguna otra manera. Yo, por ejemplo, asumo, ya en el primero Sí, yo 3 y asumo, por medio, ejemplo, B0, me queda en función de U. En general ahí lo que pasa es lo que decíamos antes, que las rectas tangentes pueden ser horizontales o verticales. Entonces, en esos casos seguramente te queda horizontal o vertical. Si por ahí, por ejemplo, si B0 es U cubo igual a 0, Claro, y es U0. sí. En 0, 0 sí, y justo está. Pero sí, fíjate, mira, veámoslo. Queda Si vertical. yo marco
Te da horizontal. Bueno, te da vertical y horizontal. Porque ahí es un quilombo. Acá te cruza todo, pero a ver qué pasa en GeoGebra. Si hago 0, 0 y hago la tangente, para mí va a marcar más de una, pero bueno, a la curva, ¿no marcó ninguna? La usó GeoGebra. Se rompió. Sí, no marca ninguna, claro, porque ahí tenés, ¿verdad? sí, entonces ahí no tenés unidad. Ahora, raro que no las marque a las dos, porque Por ahí están en los ejes, van a ser. claro, porque es justo sobre la... Sí, capaz que está sobre los ejes, pero raro que no dio la ecuación, ¿no? Sí. No, está pasando algo muy turbio ahí. Otra cosa que quería decir es que en la práctica, además de pedir la recta tangente, pide la normal. Acuérdense que la normal está ahí a un pasito, porque lo único que se diferencia acá es que tengo que poner el opuesto del inverso multiplicativo. Entonces, va a ser, en lugar de esta va a ser la tangente, y si yo lo que quiero es la normal, lo que hago es hacer, como la pendiente es menos 1, va a ser 1, el opuesto del inverso multiplicativo. Entonces esto va a ser b menos 3 igual a u menos 3. O sea, b es igual a u. Esta queda la normal. Y eso lo podemos ver usando recta perpendicular. Si ponemos perpendicular a esta que pase por el punto, queda la identidad. ¿Sí? Queda igual a x. ¿Está bien? Entonces, en general, en la práctica, cuando piden problemas de este estilo, en el cual se pide calcular la recta tangente, calculando la derivada de manera implícita, porque la función está de forma implícita, entonces, allá la normal o la tangente es casi lo mismo. Lo único que se diferencia son las pendientes porque son perpendiculares. ¿Sí? Bien. Es acá. Sí. Vamos a hacer algunos... ¿Qué prefieren? ¿Que dé lo que falta de teoría, que es lo de paramétrica, y dejamos la ejercitación más para el viernes? ¿O practicamos acá para que no se sigan sumando cosas y dejamos paramétrica para el viernes? Dejamos. ¿Dejamos paramétrica? Bueno, entonces vamos a hacer 3 ejercicios. ¿El viernes lo quitamos también? Sí. Igual yo ni veo. Van a ser el 10, que es distinto, o sea, si sale con lo que vimos, pero tiene que pensarlo un ratito, y del 12, no sé, hasta el D es paramétrica, es implícita, perdón. E, F y G son paramétricas. Hagamos el 12 A y B, ¿sí? Hacemos el 10, 12A y 12B. A ver si llegamos y los corregimos a los 3. Ay, nos quedó por ver el que era para hoy. Esperen que recalculo. ¿Cuál era el? Yo lo tengo separado. El de tangente, me parece. No, era el No les queda clarísimo. es el D en realidad. ¿Qué? Creo que la respuesta que planteamos. No, La frontera es como el D3 y el otro. La del arco tangente no era. ¿No era la del arco tangente? ¿Viste? No, porque hay dos. Ah, Hay dos porque está como separado. Ven que si ven en la tabla de contenidos, sí, este falta. no. Bueno, si quieren, este es un poquito más heavy. Si quieren, hacemos así. Hacemos los que di yo. Les queda este para pensar. Y el viernes arrancamos con este. ¿Está? Hagan esos. Pongo la guía si la tienen ahí a mano. El 10. Y después el 12 A y B. Bueno, hagámoslo. Hagamos el 10. Hagamos el 10 y a ver si nos queda tiempo para hacerlo en GeoGebra. Bueno, acá lo que ya todos se dieron cuenta es que no tenemos el punto, porque es lo que dice la consigna, pero tenemos la función dada de manera implícita, que ¿cuál era? X cuadrado más 2y al cuadrado, igual a 1. Este es el 10.
Y yo quiero que la tangente en el punto de 1, el o los puntos. Entonces yo quiero que DI sobre DX en X0 y 0 me dé 1. Entonces necesito calcular la derivada. Para eso uso diferenciales. Diferencial de x cuadrado más 2y cuadrado es igual al diferencial de 1. Esto queda el diferencial de x cuadrado más el diferencial de 2y cuadrado igual a 0. Esto queda x cuadrado derivado, diferencial de x, más 2 de el diferencial de y cuadrado. Lo hago paso por paso, ¿ok? Esto queda 2x diferencial x más 2y al cuadrado derivado diferencial y. O sea que en definitiva 2x diferencial x más 4y diferencial y es igual a 0. Despejo 4y diferencial y menos 2x diferencial x. Entonces queda que diferencial y sobre diferencial x es igual a menos 2x sobre 4y, esto sí y distinto de 0. Simplificando, queda que dy sobre dx da menos x sobre 2y. Hasta ahí creo que llegaron todos. Y un paso más también. Porque yo necesito que eso, que ya es la derivada, me dé 1. Entonces, despejo. Entonces, a partir de esto me queda que 1 tiene que ser igual a menos x sobre 2y. O, equivalentemente, 2y es igual a menos x. O, si multiplico todo por menos 1, x igual a menos 2y. Ahora, esto la mayoría decía, bueno, le asigno un valor a y, me da un valor a x, genial. Primero que serían infinitos juntos esos. Y segundo, que yo necesito como condición fundamental es que estén en la elipse. Entonces yo necesito que los x e y, además que en la derivada, en esos puntos me dé 1, además de eso necesito que cumplan la ecuación de la elipse. Como acá tengo una relación y yo sé que para que la derivada me dé 1, la coordenada, el y tiene que ser menos 2 por el valor de y, me tiene que dar x. Bueno, yo lo que puedo hacer es meter esa condición en esta. Es como que tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que no es lineal en este caso, ¿no? Porque tengo ahí x cuadrado, bla. Entonces esto lo reemplazo en la elipse, en la ecuación de la elipse, que es x cuadrado más 2y cuadrado igual a 1. En lugar de x voy a poner que menos 2y al cuadrado más 2y al cuadrado me tiene que dar 1. Esto es 4y al cuadrado más 2y al cuadrado me tiene que dar 1. 6y al cuadrado me tiene que dar 1. Y al cuadrado es igual a un sexto, o sea que y es igual a ¿qué cosa? 1 sobre raíz de... Sí, pero me falta algo. Módulo. Y ahí es donde aparecen los dos puntos. Módulo de y me da la raíz de un sexto. Fíjate si no me queda. Ah, listo. ¿Estamos? Ahora, quiere decir que tengo dos posibles valores de y. Mi y sub 1 es raíz de un sexto. Mi y sub 2 es menos 1 sobre raíz de 6. No sé qué dije, pero raíz de 6. Ahora, para calcular el x1, vuelvo a la relación. ¿Y qué hago? Mi x1 va a ser multiplicar por menos 2 a mi y. O sea que va a ser menos 2. Fíjense que esto es lo mismo que decir 1 sobre raíz de 6, ¿no? Lo pueden racionalizar multiplicando por raíz de 6 arriba y abajo para que la raíz quede arriba. En definitiva queda esto. Ah, porque vos estabas encontrando el valor de x. Claro. ¿Qué cuenta hiciste para X1? Acá, reemplacé acá. Y acá me queda, o sea, quedan con signos cambiados. Mi x2
va a ser multiplicar por menos 2, o sea que va a quedar positivo, va a quedar 2 sobre raíz de 6. Entonces, los puntos que cumplen las dos condiciones, y las dos condiciones es que la derivada en esos puntos vale 1 y que están en la elipse, son esos dos. Son los que tienen coordenadas menos 2 raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y los opuestos. 2 sobre raíz de 6, menos 1 sobre raíz de 6. ¿Se entendió? Chequémoslo si quieren con GeoGebra.